así cambies tu alimentación, así hagas ejercicio, así descanses bien, así tengas la prescripción y tomes los suplementos y todo, muy pocas cosas van a cambiar en tu vida y en tu salud si no gestionas bien el estrés. Muchísimas gracias por unirse. Antes de empezar en sí la conversación sobre salud, sobre bienestar, sobre longevidad, quiero que me cuenten de dónde se están conectando. Bueno, tenemos a Perú, tenemos a Colombia, México, tenemos a Estados Unidos. Hay personas que solamente están acá porque quieren mejorar su calidad de vida, quieren tener una alternativa diferente, quieren buscar un camino, que es justamente la imagen que tenemos acá. Ese camino, porque muchas veces nos hemos sentido como esta persona que está en esta diapositiva, cansados en el medio de la carretera, sin tener una respuesta, sin tener un camino claro. Esto se trata solamente de una reflexión en salud. Después de más de 25 años como médico, me he dado cuenta de, y creo que muchos de nosotros, sinceramente, sentimos que como que algo no termina de tener sentido. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos una información como nunca antes en la historia. Estamos hablando de salud, de tecnología, estamos hablando de ciencia y vemos que hay una información que es muchas veces contradictoria, pero hay exceso de información en el Internet, en las redes sociales, con los amigos, con los estudios científicos y vemos que hay mucha información. Pero por el otro lado vemos que hay mucha soledad, que hay mucha desconexión, que hay mucho sufrimiento, que hay muchas enfermedades crónicas. Cada vez vemos más problemas de salud, de obesidad, ansiedad, problemas inflamatorios, como nunca en la historia de la humanidad. Estamos viendo problemas inflamatorios como el hígado graso a edades tan jóvenes como adolescentes o niños, cosa que nunca nos imaginábamos antes. Nosotros estábamos acostumbrados a estudiar medicina, los que nos formamos en medicina hace muchos años, era, bueno, esta es la enfermedad, este es el tratamiento y esto es como tienes que resolverlo. La tecnología ha avanzado y hemos ido a un ritmo súper acelerado en lo que es información, tecnología, ciencia, pero cada vez vemos más enfermedades crónicas. Son las enfermedades crónicas no transmisibles. Es innegable, no podemos tapar el sol con un dedo, que nos ha tocado a algunos de manera cercana en familiares o en pacientes que hemos visto o en amigos, problemas de obesidad, problemas de ansiedad. Hay un estrés impresionante ahora. Estamos lidiando con muchos problemas que no veíamos antes. Y yo siempre le digo a los colegas, y a veces tengo momentos muy interesantes de conversación con muchos colegas médicos que le digo, es que en la universidad no nos formaron para esto. Esto lo he venido aprendiendo en los últimos 20 años a raíz de leer, a raíz de experimentar, a raíz de sentarme un momento, de alejarme de todo y de pensar qué es lo que realmente está pasando hoy en día con la salud y qué podemos hacer nosotros. Nuevamente, ¿qué podemos hacer nosotros no para las personas que ayudamos, sino qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra propia salud? Entonces, repito, yo me he quedado maravillado. Hasta ahora vivo sorprendido de la tecnología, cómo ha avanzado. Es impresionante. Ahora con la inteligencia artificial, la robótica ya es cosa de hace muchísimos años. Entonces se han logrado cosas sinceramente extraordinarias. Cuando uno llega a una emergencia, la unidad de trauma y emergencia literalmente salvan la vida. Hay avances tecnológicos que ni siquiera los imaginábamos antes. Es impresionante cómo la ciencia, cómo la tecnología ha avanzado, pero al mismo tiempo las enfermedades crónicas sinceramente nos están obligando a ampliar esta conversación en salud. Uno se pregunta qué es lo que está sucediendo acá. De mi formación, mucha de mi formación fue en el Perú y un buen número de años en Estados Unidos. Veo ambos mundos y veo que las cosas avanzan demasiado rápido, pero los problemas de enfermedades crónicas, ahora hay literalmente una epidemia de obesidad, hígado graso, y no solamente en un país, estamos hablando a nivel global. Hace muchos años se hablaba, eso está en Latinoamérica y se hablaba mucho, mis amigos de México siempre lo hablamos, sabes que México, lógicamente, es un país tan grande y hay muchos estudios que se hacen ahí, pero ahora está a nivel del Perú, lo veo, en Colombia igual, en Argentina igual, este problema de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, nuevamente, estamos realmente preparados, no solamente como profesionales, estamos realmente preparados como personas, como papás, como mamás, para hablarle a nuestros hijos, para cuidar de nuestra propia salud con toda la información que tenemos, o estamos dejando fuera una parte muy importante de nuestra salud. Esa parte importante
que realmente para mí empezó hace muchísimos años. Hace muchos años, Oscar, el doctor Oscar Cornelio, recién graduado de medicina en el Perú, consigue su primer trabajo. Y mi primer trabajo me emocionó muchísimo porque era en la selva peruana. Era un grupo de personas que estaban haciendo un estudio de impacto ambiental. Para los que saben, el estudio de impacto ambiental necesita siempre un médico como que de cabecera, el doctor primario que ayude en cualquier emergencia. Entonces, llegué ayudando a este grupo de exploradores a ver si el estudio de impacto ambiental era posible o no, lo que querían hacer. En fin, llegando a la selva, una travesía espectacular, nos asignan a un grupo de personas locales, un grupo de gente indígena de la Amazonía peruana. Eh, Ellos eran nuestros guías y nos quedamos en el lugar de ellos, en la aldea de ellos. Estuvimos como 3 o 4 días ahí. Un día regresando al lugar de campaña donde estábamos descansando, una de las personas que estaban ese día conmigo, que era de Argentina, se puso mal, le dio un dolor muy fuerte en el estómago. Pero él estaba delante del grupo, yo estaba siempre en la parte de atrás, conversando con los otros amigos y estaba ahí atrás viendo todo. Pero él como estaba adelante, estaba cerca al guía, él le habla y le dice, me siento mal. Entonces le dice, tenemos un médico atrás. Yo estaba un poco lejos. Y el guía local le dice, no te preocupes, vamos a llevarte al médico. Y él le dice, sí, el médico está atrás, se llama Oscar, ahí está atrás. Y me llama. Y los dos guías que estaban ahí me miran y se ríen. Se rieron, pero de manera muy amable y muy genuina y muy respetuosa. Y yo no entendía. Y le digo, sí, ¿qué ha pasado? Entonces lo llevaron a un señor, el healer, el que cura. Y esta persona era una persona mayor, tendría por lo menos sus 70 años mínimo. Tenía una mirada muy tranquila, una sabiduría que tú la podías respirar. Y dijeron, él es nuestro médico. Esta persona amablemente se acercó, puso las manos sobre el señor que se sentía mal, le dio unas ramas locales. Y yo no entendía lo que pasaba. Y hizo una oración y todos se pusieron a orar junto a él, en grupo. En ese rato yo sinceramente no sabía qué hacer. Me habían desprestigiado como médico recién graduado, científico, y ellos estaban haciendo una ceremonia que no duró mucho tiempo. Y le dijo al señor que descanse. Al otro día la amaneció muy bien. Y para hacer la historia corta, quedó siempre en mi mente ese episodio. Nunca lo puedo olvidar. Años después, dije, yo quiero saber más ahora de salud, de ciencia, de tecnología. Ya estaba trabajando en el Perú, en Lima, y dije, no, quiero salir, quiero viajar al extranjero y me quiero ir a Estados Unidos a hacer una especialidad. Entonces, fui a Estados Unidos a hacer mi especialidad de medicina familiar en Cleveland, en el Cleveland Clinic. Espectacular, me encantó. Sinceramente quedé maravillado. No solamente la estructura de los lugares, los hospitales, de todo el orden que había. Yo estaba sinceramente, wow, no me lo esperaba. Feliz, una experiencia espectacular. Y luego hice una subespecialidad en Boston, pero algo seguía sin hacer sentido. No entendía porque después de todo el entrenamiento que yo tenía, la ciencia que estábamos haciendo, estábamos investigando muchísimo. La tecnología era impresionante. Venía una persona con dolor, se le hacía un CT scan, se le hacía un MRI, se le hacía una resonancia, todo era espectacular. Pero yo en la consulta, en medicina familiar, seguía viendo pacientes con dolor crónico, seguía viendo jóvenes con obesidad, seguía viendo personas que a los 50 años parecía que tenían 70 o jóvenes de 20 que parecían de 40 y no entendía, estaba confundido. Yo decía, vine a Estados Unidos y estoy feliz porque he aprendido mucho y agradecido siempre hasta ahora, pero hay algo que no cuadra acá. Y la verdad, esa historia de la selva que les conté nunca se fue de mi mente, siempre estaba ahí, porque yo quería integrar ambos mundos. En mi mente, en ese momento regresó la historia de la selva y lo que había visto ahí, para mí, había sido algo como magia. Para mí fue un encuentro humano que nunca había visto antes en mi vida. Y yo me quedé con eso en mi mente y después de muchos años de practicar medicina en Estados Unidos, tenía siempre esa duda, como que algo no encajaba y era intranquilo y esa intranquilidad
no me dejaba, porque yo quería utilizar definitivamente, yo no estoy en contra de los medicamentos por si acaso, siempre lo digo, utilizo los antibióticos cuando hay que utilizarlos, la cirugía salva vidas. Si alguien tiene una apendicitis, tienen que ir a la emergencia, tienen que ir al lugar de trauma, tienen que ir a alguien que les ayude rápido. Pero el problema de salud que yo veía año tras año estaba relacionado con otro tipo de problemas crónicos de salud. Estaba relacionado con ansiedad, con el estrés. La gente venía y me decía, doctor, estoy súper estresada, súper estresado, no sé qué más hacer. Estoy cambiando de dietas, estoy tratando de hacer ejercicio, pero sigo mal. Entonces yo decía, es que esta pastilla no es todo, ayuda, sí, pero ¿cómo yo puedo unir ambos mundos? Y en ese momento comencé a regresar a la historia, a mis raíces, a la Amazonía peruana, y quería hacer este momento de contemplación, que comencé a practicarlo, y dije, qué bonito sería unir ambos mundos. Y así fue que terminé en el Centro Médico de Boston para hacer mi fellowship o mi subespecialidad en medicina integrativa y una maestría en ciencias, porque yo seguía con esa duda. Yo decía, yo era de los que más preguntaba cuando alguien me decía, es que tienes que hacer meditación, es que tienes que hacer la acupuntura. Y mi pregunta siempre era, ¿cuál es la evidencia? Muéstrame la evidencia. Yo sé que la gente puede hacer esto, puede hacer el otro, puede, pero quiero ver el estudio científico. Si tú me muestras el estudio y la evidencia, yo te creo. Porque así nos forman como médicos. Y muchas personas, y quitándonos, bajémonos esa arrogancia que muchas veces tenemos. La vida y mi carrera me ha enseñado a bajar la cabeza muchísimas veces. Me ha enseñado a agradecer a mis pacientes, porque eran los mismos pacientes que me decían, hey doctor, se le ve cansado, ¿está todo bien? Yo le decía, bueno, sí, hace un día largo. Sí, se nota. Entonces, era una búsqueda personal, era una búsqueda interna mía, de que esa historia que viví en la Amazonía, más la ciencia, la evidencia, y por eso hice mi maestría en ciencia en Boston, porque yo quería hacer un estudio científico, y lo hice. Dirigí este estudio de terapias médicas grupales, y justamente en esta foto estamos con este grupo de personas latinas en Estados Unidos que sufrían de dolor crónico, personas que venían de diferentes países. En esta foto puedo recordar claramente la señora de República Dominicana, la otra señora de El Salvador, el señor de Perú, el ayudante de investigación era de África. Y yo haciendo una sesión de acupresión. Estábamos trabajando, eran terapias integrativas grupales. Nos reuníamos semana a semana. Era un estudio de investigación que duró un poco más de 2 meses. Lo que vi ahí en Boston cambió mi manera de ver la medicina por completo. Y dije, algo de lo que vi en la selva tiene sentido. Había la historia de este señor, me acuerdo muy claramente. Nos reuníamos, éramos como 12 personas en este grupo, y las primeras 2 sesiones yo era el que hablaba más, y yo era el que dirigía el estudio. Y después le dije, bueno, ahorita ya me voy a callar, comiencen a hablar ustedes. Y comenzaron a hablar. Y este señor me cuenta esta historia de que se había venido hace más de 30 años. Me dijo, doctor, vine a Estados Unidos, llegué acá a Boston, y después de mucho esfuerzo traje a mis hijos. Pero ¿sabe qué es lo que más me duele? Es que casi ni los veo. Y yo le digo, ¿pero dónde viven sus hijos? ¿Viven en otro estado? No, viven acá mismo. Y no entendía. Y le digo, ¿y qué es lo que pasa? Me dice, no los veo. Están ocupados trabajando todo el tiempo. Y ahí, en esa historia que él contaba y se paró y lo contó delante de todos, vi 2 o 3 lágrimas cayendo por su mejilla. No fue el único. Y dije, esto es medicina. Y me dijo, doctor, estas sesiones para mí no son solamente sesiones. Esto, esta comunidad, esta integración, esto es mi medicina. Él no dejaba de venir a sus sesiones semanales, cuando pudo hacer cualquier otra cosa. Pero esta historia en Boston me dio esa visión que me faltaba del poder de la comunidad, del poder del estar juntos, del poder de hablar el uno con el otro. Yo ya no dirigía nada, yo solamente era un espectador más, y literalmente a mí también me ayudó mucho esas terapias, la verdad. Hablábamos de alimentación antiinflamatoria, hablábamos de ejercicio, hablábamos de meditación, hablábamos de escaneo del cuerpo, y todo esto me hizo ver el poder del grupo y el poder de comunidad, tanto que publicamos ese estudio unos años después en una revista indexada. Mucho tiempo después, dije, no, toda esa experiencia que estoy llevando hasta ahora, mi historia del Perú, mi historia de la selva, lo que vi, los estudios en Estados Unidos y la ciencia y el poder del grupo, dije, tengo que hablar de esto. Y hace 2, casi 3 años que empecé a difundir en las redes sociales. Y comencé a hablar de toda esta experiencia, lo que es la medicina integrativa, lo que es el estilo de vida,
pero con una vista diferente, con una vista un poco más humana, más real. La gente ya está cansada de información, sinceramente. Yo me confundo viendo toda la información que hay en la internet. Para mí se hace mucho más fácil que alguien me diga, ¿sabes qué? Están hablando sobre esta nueva pirámide de alimentos y ahora dicen que hay que comer más proteínas. Sí, y luego se vuelve eso en el boom de toda su vida y la gente se dedica exclusivamente a las proteínas, la dieta, lo cual no está mal, está excelente. Y luego dicen, no, 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 es que el ejercicio, tienes que hacer ejercicio de alta intensidad. No, excelente, tienes que hacer el CrossFit, es lo máximo y buena la moda del CrossFit. Y luego viene, y digo, no, queremos crear un contenido que ayude a otros, que tenga sentido. Y después de tantas conversaciones que hemos tenido, volvíamos al mismo punto. Y el mismo punto, ¿qué cosa era? Era de que, Oscar, es que hay mucha información, la gente está confundida y hablamos de medicina, estilo de vida, hasta con amigos de Portugal, hemos hablado con gente de Brasil. Y era todos apuntamos a lo mismo, apuntamos es que todo el mundo quiere decir su verdad en el Internet. Y muchas de las personas, em, muchas veces no es que no tengan la base científica, porque eso no solamente es ciencia, sino que también la parte humana. Pero esta divulgación, este hecho de contarles mis historias, ha conectado con mucha gente. Y ahora, después de todo este tiempo, seguimos avanzando y seguimos creciendo. Y me di cuenta de que la salud al final del día, y de esto se trata esta conversación, de que la salud no es solamente una pastilla, la salud no solamente es una receta. La receta ayuda, pero la salud depende de profundamente cómo nosotros vivimos nuestro día a día. ¿Saben qué? La primera hora de tu día determina cómo va a ser tu día. Para ser más específico, la primera media hora de tu día, ¿cómo te levantas? ¿Qué es lo que haces ni bien te levantas? ¿Qué hábitos tienes? Exponerte a la luz solar, estar en contacto con la naturaleza, tomarte un vaso con agua. ¿Quién es la primera persona que se debe hablar con cariño al levantarse? Somos nosotros mismos. Muchas veces estamos solos, solas. Hay muchas personas que sí viven con familia y rodeados de gente, pero no hace mucho en Estados Unidos se ha declarado la epidemia de la soledad como un problema de salud pública, como una crisis de salud pública. Imagínense. Yo sé que cuando vino el COVID-19, el COVID-19, muchísimas cosas cambiaron para muchos y nos tuvimos que adaptar, que ajustar. Y ahí yo siempre digo, tu salud depende no solamente de una receta, depende de cómo estás gestionando el estrés, depende de cómo te estás alimentando, depende de cómo te estás moviendo, depende de cómo estás descansando, depende de cómo te estás hablando, cómo te miras al espejo cada mañana y te dices, este es un nuevo día, vamos a hacer las cosas mejor el día de hoy. Y es así que nace este sistema, que lo he venido trabajando por muchos años. Este es el sistema que he desarrollado después de más de 20 años, no solamente de experiencia clínica, de investigación, de educación. Este es el sistema que nos va a decir exactamente cómo podemos nosotros no solamente sentirnos mejor, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra vitalidad. Se habla mucho de longevidad ahora. Cuando hablamos de longevidad saludable, no solamente es una vida larga, es una vida larga, plena y feliz, porque la verdad que no queremos vivir más años por vivir, queremos vivir más años, pero con plenitud. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Entonces, estamos hablando de diferentes conceptos y este modelo, este mapa que he diseñado, no solamente después de tiempo de hacer estudios, de ver pacientes, de mi experiencia personal, porque sé que ha ayudado a muchísimas personas y solamente le he puesto el nombre. Y siempre es bonito poner un nombre a una creación, ¿no? Cuando hablamos de salud, ¿es cierto o no que generalmente hablamos de un solo aspecto de la salud? Yo lo hacía mucho antes. Ok, vamos a hablar sobre el ejercicio. Perfecto. O vamos a hablar sobre la alimentación y nos vamos a un lugar donde a veces no queremos ni siquiera estar porque vienen conversaciones muy confusas y que no ayudan, confunden más, sinceramente. Pero qué bonito es hablar de salud y vitalidad y longevidad y medicina integrativa y estilo de vida
desde una perspectiva completamente diferente. Todo empieza en tu mente. Esto es algo que me costó a mí mucho entender. Yo me considero una persona positiva, siempre optimista, pero hay momentos oscuros también y me he dado cuenta de que hay momentos en los cuales nadie va a estar a tu lado, nadie. Y tienes que tener la mentalidad correcta. No le puedes permitir a una persona que comienza a cambiar su alimentación o que comienza a hacer ejercicio si no sabe por qué lo hace. Yo les cuento algo, tantos años viendo pacientes. Les cuento las dos preguntas favoritas. Primero, pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz en la vida? Y la gente me miraba con una cara de raro, como decir, ¿cómo? Un señor me dijo, en inglés, no, pero me dijo, "Doctor Cornelio, yo he venido para que me dé mi refil de las pastillas para la presión. ¿Qué tiene que ver eso con, con qué es lo que me hace feliz?" Entonces, y así empezaban las conversaciones, no eran nada fáciles, pero había confianza. Y yo me sonreía y le decía, bueno, usted sabe de que cuando uno está feliz, con un mejor ánimo, como lo hemos conversado antes, el estrés y el cortisol sube o baja. Y me decía, bueno, baja. Y cuando el estrés baja, ¿usted cómo cree que están sus arterias y su sistema cardiovascular, no? Por el problema que tiene su presión. ¿Va a estar mejor o peor? No, va a estar mejor. Perfecto, le digo, ya estamos conversando ahora sí. Y me decía, ¿sabe qué me hace feliz? Que ahora que ya estoy mejor de mi presión, puedo caminar con mi nieto. Más, ahora lo puedo llevar al parque. Antes ni siquiera quería salir. Ahora con lo que me estaba hablando del ejercicio, estas cosas que no le tenía sentido al inicio, pero ahora sí entiendo. Exactamente, le digo. Es que todo empieza por ahí. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y la segunda pregunta que yo siempre hacía es, ¿qué es lo que tiene sentido para ti en la vida? ¿O por qué estás viviendo? Y no quiero ser muy filosófico, pero esas mismas preguntas quiero hacérselas a ustedes. ¿Qué les hace felices? ¿Y cuál es su propósito de vida? Que en Japón le llaman el Ikigai, que es nuestra guía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ustedes les levanta de la cama en la mañana? ¿Qué es eso que ustedes dicen, bien, estoy listo para empezar y yo lo voy a hacer y sé que todo va a estar bien? Es importante esas dos preguntas. Para mí siempre han sido básicas, que me tomaba un poquito más de tiempo y sé que el tiempo es muy mezquino en la consulta. Y hay que, como siempre le digo, el problema no es que el médico no tenga tiempo, le digo, el problema es que está muy, muy apretado el horario y también los colegas y las personas entiendan que el sistema no ayuda. Pero estas preguntas son importantes. Y entonces empecemos con este primer pilar, que es el de la mentalidad. Y no quiero pasar mucho tiempo explicando todo esto porque todo eso es parte de la comunidad que les voy a presentar al final. Pero todo empieza con una mentalidad correcta. No podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida, no podemos mejorar el estilo de vida de otros, no podemos mejorar nuestra calidad de vida si primero no tenemos bien claro nosotros por qué lo queremos hacer. Y esto es algo que está en nuestro ADN, esa mentalidad de saber que queremos algo mejor. Sería ilógico pensar que queremos estar enfermos todo el tiempo, ¿no? Al margen hay un problema médico, un síndrome que es fingir que uno está enfermo, pero a eso no me refiero. Estoy hablando del ser humano en sí. Nosotros queremos estar saludables, queremos sentirnos bien. ¿Por qué creen? Y eso lo tenemos en nuestro ADN. Les voy a decir por qué. ¿Por qué creen que los niños, los pequeñitos, cuando están bebés y ya van creciendo, van a llegar a un año de vida y comienzan a caminar y luego se caen? ¿Ustedes creen que dice, no, ya me caí, ya voy a dejarlo ahí? Creo que yo no sirvo para caminar. Absolutamente no, lo hemos visto. Se vuelven a parar y se agarran de un lugar y se agarran del otro y siguen intentando hasta que caminen. Después, ¿qué pasa 1 o 2 años más tarde? Corren, suben, bajan escaleras. En su mente está seguir avanzando y eso se nos ha olvidado. Y muchos de mis amigos me dicen también, hey, Oscar, yo llegué a los 40, no, a partir de los 50 ya no, todo va en bajada. No, le digo, al contrario, ya tienes toda la experiencia, tu primera mitad de la vida, ahora utilízalo para tu favor, para tu bien, y vas a estar mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque tu mentalidad tiene que ser la correcta. Y eso hay que trabajar muchísimo. Eso es lo que más toma tiempo para que mejoremos nuestra calidad de vida. Y eso es lo que muy pocas veces se habla. Cuando se habla de medicina integrativa, de medicina funcional, que he sido entrenado en eso también, nos dedicamos solamente al laboratorio, solamente a la bioquímica, a las analíticas. Hay gente que tiene las analíticas completamente normales y tiene muchísimos problemas de salud. No nos olvidemos de la mentalidad. Con una mentalidad correcta vamos a poder recién
tener hábitos de vida sostenibles, estos hábitos que lo vamos a poder implementar, no hábitos que son inalcanzables. No, alguien que no hace ejercicio, pide que corra una media maratón, no, que salga a caminar poco a poco, que sean medibles, que sean accionables y que sobre todo que la gente lo disfrute, que las personas lo disfruten. Definitivamente es lo que tenemos que hacer siempre. Es importantísimo todo este concepto de hábitos. Luego, y no me quiero detener en esto mucho porque esto es un tema de una conversación completamente aparte y no quiero pasar demasiado el tiempo en eso, pero algo que sí es cierto es de que así cambies tu alimentación, así hagas ejercicio, así descanses bien, así tengas la prescripción y tomes los suplementos y todo, muy pocas cosas van a cambiar en tu vida y en tu salud si no gestionas bien el estrés. Sabemos que hay una epidemia de lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Ya muchos han escuchado del cortisol. El cortisol es importantísimo en las mañanas, al levantarse. Necesitamos despegar y salir, pero a la tarde y al final del día, esos niveles de ese cortisol, que es esa hormona, para los que no saben el ambiente médico, es esa hormona que el cuerpo produce que hace que nuestro metabolismo trabaje y trabaje, trabaje. Estamos en respuesta a un estrés excelente. Está bien, el estrés es importante, es necesario para seguir creciendo, pero tiene que ser controlado y tiene que ir bajando para que llegue la noche y estemos tranquilos. Pero quien vive en estrés constante va a alterar su metabolismo completamente, la manera como tu cuerpo trabaja. Y así hagas el cambio que hagas en tu alimentación, en ejercicio y los suplementos y las vitaminas, nada va a cambiar o muy poco va a cambiar. Entonces, vayamos empezando con eso. Hablemos del ejercicio, que es el otro componente del sistema. El ejercicio, el movimiento inteligente, actividad física estructurada, es importantísimo. El ejercicio físico va a impactar directamente en tu metabolismo. Ahora, eso no significa que tú puedes hacer muchísimo ejercicio, pero estás comiendo muy mal. Y ahí viene la parte de la alimentación. Cuando hablamos de alimentación saludable, no estamos hablando solamente de una dieta de moda. A mí no me gustan las dietas ni las recomiendo y siempre digo, bueno, todo es importante. El cuerpo tiene que estar acostumbrado a la variedad. Necesitamos nuestros vegetales, nuestros fitonutrientes, nuestros macros, carbohidratos, proteínas, las grasas saludables. Es importantísimo. Pero tan importante como eso es la manera como comemos. ¿Qué estamos haciendo? Tú puedes tener el plato orgánico de comida espectacular, más saludable que existe, pero estás pensando en todos los problemas que tienes en tu oficina, estás pensando en el problema que te acabas de tener en el trabajo, estás pensando, no estás conscientemente alimentándote. Y eso va a impactar la manera como tu cuerpo absorbe los nutrientes. Lo que les acabo de decir tiene mucha ciencia, pero se lo explico de manera muy simple. Si estás alimentándote rápido, de manera en el camino, de pasada, volando, el alimento no va a tener el mismo efecto. Y si hay un medicamento o una receta que yo siempre le digo, este es gratis, la encuentra en cualquier momento, y que yo no la practicaba mucho antes, ahora sí le doy mucha más importancia, es el descanso. Pasemos al descanso profundo. Cuando el cuerpo duerme, el cuerpo tiene que recuperarse, el cuerpo se va regenerando, el cuerpo necesita descansar. Así que las personas que me dicen siempre, hey, no, no, yo solamente con 4 o 5 horitas en la noche estoy bien y no, ya me acostumbré. Normalizamos algo que nos está haciendo daño. Acá puedes hacer todo bien, pero si no estás descansando bien, nuevamente tu vitalidad y tu salud van a pagar. Y el aspecto final, para cerrar este tema del sistema que les estoy presentando, es de las relaciones interpersonales. El estudio de Harvard más largo sobre la felicidad, más de 80 años, el estudio del desarrollo adulto, dijo, lo que realmente le da sentido a la vida es no el dinero ni los títulos que tienes, son la calidad de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales. Eso es algo que es innato en nuestra cultura latina. Nosotros nos encanta estar en grupo, nos encanta compartir, bueno, la gran mayoría. Y yo pienso que la primera relación que tiene que mejorar es la que tienes contigo mismo. Y eso no es egoísmo, para nada. Eso es solamente el autocuidado. Cuando están en el avión, están dando las instrucciones, etcétera, y baja el oxígeno, ¿quién se pone primero la mascarilla, el adulto o el niño? Entonces, tiene sentido. Esto no es solamente teoría. Esto no es teoría. Esto no quiero que se quede en la teoría. Quiero ya tantos años en la medicina y yo quiero presentarles algo que ha ayudado a muchas personas, pero ahora los presento como un programa. Esta es la historia de una señora de 41 años que vivía hace mucho tiempo. Me acuerdo muy claramente. Era una señora
que trabajaba en una oficina, vivía corriendo todo el tiempo, venía a verme la visita, a la consulta, y siempre estaba apurada y venía a verme por problemas gastrointestinales. Yo tengo problemas gastrointestinales, me he hecho estudio de microbiota y me ha demostrado que tengo mayor cantidad de estas bacterias y tengo cándida también. Aparte tengo fatiga mental, estoy confundido con lo que leo, no sé qué más hacer. Bueno, el estrés un poquito alto, descanso más o menos, pero en fin. Entonces, en ese momento fue que yo le digo, disculpe, ¿y qué es lo que está esperando de mí? O sea, ¿qué es lo que...? Y me dice, lo que yo quiero al final de esta consulta, que era de 20 minutos o media hora, al final quiero que me dé la lista de probióticos, ¿no?, que tengo que tomar, si tengo que tomar algún prebiótico, si tengo que tomar algún otro suplemento, qué ejercicios tengo que hacer y alguna otra terapia que usted me recomiende. Eso es lo que estoy esperando. Me quedé en silencio por unos segundos y le dije, wow, qué pena, la voy a defraudar completamente porque yo no trabajo así. Y la verdad que eso fue, sinceramente, porque Leo, acá no es que usted tiene que tomar un suplemento, no es que tiene que tomar o seguir una dieta. Acá hay algo que está completamente fuera de desbalance. Y le expliqué la manera como yo trabajaba. Nos tomó literalmente 2 a 3 meses para cambiar la manera como ella estaba descansando. Ella se iba a la cama pensando lo que tenía que hacer al día siguiente. Ella tenía un estrés tan intenso que lógicamente le estaba afectando el sueño. Tenía el cortisol tan elevado, estaba todo el tiempo en modo supervivencia que el cuerpo se había olvidado, ya no tenía recursos para fabricar hormonas femeninas y hormonas que eran necesarias para que ella trabaje bien, le estaba afectando la tiroides, es decir, todo estaba relacionado, estaba con el cansancio mental. Comenzamos a poner una rutina de diferentes componentes del sistema que les acabo de presentar ahora. Trabajamos principalmente en la gestión del estrés, trabajamos con el propósito de vida, trabajamos con su mentalidad, con los cambios de hábitos. Todo eso fue que trabajamos, se comenzó a sentir mucho mejor. Y llegó el momento que le dije, bueno, ahora sí hablemos de suplementos, vamos a ver cómo podemos ayudar en esto. De nada valía que yo le hubiera dado probióticos y diferentes cosas, a pesar de que a nosotros, como pacientes, nos gusta que nos den un suplemento, una terapia rápido, porque si no nos dan una terapia, ese doctor es muy malo, ni lo vayas a ver, pasa hablándote y preguntándote tonterías. Así que yo creo que eso no te va a servir. Bueno, a mí me ayudó mucho porque esta señora cambió y me recuerdo lo que me dijo después. Me dijo, cuando usted me dijo eso al inicio fue fuerte, pero le agradezco mucho. Cambió su calidad de vida, la relación con su familia, cambió sus niveles de energía y sus bioquímicas comenzaron a cambiar también. Fue espectacular todo lo que le pasó. Porque es posible. Yo lo he visto esto desde el punto de vista de la ciencia, pero lo he visto desde el punto de vista humano, lo he experimentado y lo he visto en muchísimas personas, en familias, en amigos, en colegas, que es posible recuperar la energía. Qué tristeza me da cuando estoy conversando a veces con amigos, incluso con amigos que están dentro del campo de la medicina, y me dicen, ojalá, ya no doy más, estoy quemado, ya no jalo. O primos, sobrinos que tengo, y me dicen, no, tío, estoy cansado, ya no doy. Le digo, es posible, digo, por supuesto que es posible recuperar tu energía, es posible descansar mejor. Ahora, descansar y dormir son diferentes. Uno puede estar durmiendo superficialmente, pero no realmente descansando al nivel que el cuerpo necesita para recuperarse energética y metabólicamente. ¿Es bueno hacer todo esto? Por supuesto que sí, vale la pena, es tu vida, es lo más importante que tienes. ¿Cuál es el recurso más importante que tenemos en nuestra vida? Es nuestra salud, de la manera como nosotros nos cuidamos, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. ¿Es bueno y es posible tener claridad mental? Por supuesto. ¿Es posible vivir con vitalidad? Por supuesto que es posible. Y lo que descubrí finalmente es de que ya las personas están cansadas de información. Usted entra en las redes sociales, ve información, es en exceso. Uno ya está confundido con información. Uno tiene exceso de información todo el tiempo. Ya no necesitamos más información. Necesitamos claridad. Necesitamos acompañamiento. Necesitamos comunidad. Hay muchos cursos que ustedes pueden entrar. Hay muchos recursos en línea. Está YouTube y hay muchas em, personas que hablan sobre estilo de vida, medicina integrativa y bienestar, etcétera. Pero nunca he podido encontrar un recurso en donde yo diga, eso es para mí, yo me identifico, porque yo lo necesité en su momento, porque yo lo he estado utilizando con personas
de manera individual hasta que llegué a Boston y les conté de la experiencia que tuve en el grupo. Es por eso que nace esta idea, que nace este proyecto que lo he tenido en el corazón por muchísimos años. Y estoy agradecido de todo lo que he vivido en el ambiente de la medicina y como ser humano. Soy un aprendiz constante, siempre estoy buscando aprender nuevas fuentes, conocer más personas, aprender puntos de vista de otros, porque siempre me quedé con la imagen de lo que me pasó en la Amazonía peruana que les conté al inicio. Siempre me quedó esa duda, ¿qué ha hecho este señor curandero, el healer? Ni siquiera ha ido a una universidad, pero le hizo sentir bien a ese ser humano. Y yo, médico recién graduado, con todas mis herramientas y mis medicinas, me quedé de brazos cruzados. Esa experiencia ahora yo no la tomo como una frustración, la tomo como una experiencia de vida, de humanidad y de humildad. Porque cuando voy a dar conferencias en diferentes países, es impresionante lo que uno aprende de otros y uno nunca deja de aprender. Pero lo que yo he aprendido durante estos más de 20 años se está cristalizando en este proyecto. Por eso el día de hoy, si algo de lo que he mencionado resuena contigo, quiero invitarte a ser miembro fundador de esta comunidad. Esta es la comunidad que yo estuve buscando hace más de 15 años. Este es el grupo, esta comunidad que la busqué en su momento y nunca la veía. Esta es la comunidad que estoy creando ahora. Esta es la comunidad de la que te invito a que seas parte. Esto es un movimiento. Esto es un movimiento no solamente para mejorar nuestra calidad de vida, esto es un movimiento para mejorar la calidad de vida de las personas que ayudamos. Si eres profesional de la salud, estoy seguro que eso te va a ayudar en lo que practicas. Y si eres mamá, papá, si haces lo que sea, si eres un ser humano, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida también, porque nunca lo he visto y quise crearlo y acá estoy. Esto es una comunidad donde vamos a tener encuentros mensuales en vivo. Vamos a conversar. Yo no voy a dar clases. Vamos a conversar. Quiero replicar lo que estudié en Boston porque sé que funciona, pero quiero aplicarlo en una comunidad global. Estemos donde estemos, estar conectados. ¿Y por qué no encontrarnos en vivo también? Esta es una comunidad donde vas a tener herramientas prácticas semanales. Acá ya no vamos a olvidar y vamos a hablar de los mitos y si es cierto o no. Todo lo vamos a hablar en reflexiones. Esta comunidad te estoy invitando a ti, a que seas miembro, a que me ayudes a crear la cultura. Quienes son miembros desde el inicio nos van a dar a crear la cultura de esto. Es una comunidad de reflexión, de acompañamiento, que es lo que más necesitamos los seres humanos. Necesitamos a alguien que nos acompañe. El ser humano necesita estos espacios para crecer, porque recuperar tu energía, recuperar tu calidad de vida, recuperar tu bienestar, sentir menos inflamación, hacer ejercicio que trabaje para ti, manejar mejor el estrés, tener un propósito de vida, no tiene precio. Esta comunidad también te va a dar acceso a eventos futuros, prioritarios, a todo lo que hagamos. Vamos a dejarlo solamente a $39 al mes y esto es un precio que es de fundador. Quiero que juntos creemos este movimiento. Quiero que juntos esas frustraciones que tenemos en salud, que tenemos personales o que tenemos en otras personas que conocemos, que podamos cambiar vidas, que comencemos a crear este movimiento, porque ya es tiempo con todo lo que estamos pasando. Quiero invitarte a que te unas como miembro fundador. No podemos seguir haciendo solamente una cosa a la vez, tenemos que tener todo un sistema integrado. El cuerpo funciona como un sistema integrado y ese es el mensaje que quiero que te lleves. Nuevamente, te agradezco enormemente por darte el tiempo de estar acá. Te dejo el código QR para que lo puedas escanear. Te dejo también el enlace para que te puedas registrar. Te invito a ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias por ser parte de esto. La verdad, gracias por estar acá. Cuídense bastante. Un gran abrazo.